El agua es indispensable en nuestras vidas. La utilizamos como recurso básico y a la vez disfrutamos de ella conscientes de que es un bien preciado. El 97% del agua de la Tierra es agua salada. Solo el 3% del agua de la Tierra es dulce. Gran parte está contaminada y no es apta para el consumo. ¿Cómo se ha producido la contaminación de nuestras aguas? La agricultura emplea sustancias químicas para aumentar la productividad. Se utilizan para compensar el descenso del agua disponible, pero contaminan las reservas del subsuelo. Las emisiones de gases de los coches también contaminan las nubes, pero quizá las mayores culpables sean las fábricas. La contaminación del agua se asocia con el aumento del índice de abortos y con la reducción de la cantidad de esperma. Es un problema tan grave que el gobierno malayo propuso aplicar la pena de muerte a quien contaminase el agua. Este es el río más contaminado de Estados Unidos. Sus aguas contienen el virus de la polio, de la tuberculosis y de la hepatitis. Siempre tratamos de advertir a los extranjeros de lo que hay en el agua para que no se metan en el río. Ninguno de nosotros se va a meter en el agua para rescatar a nadie. Son aguas envenenadas. Tenemos una plataforma que desplegamos para atravesar el río y para que los extranjeros puedan volver a México. En el hospital local tienen preparadas muchas vacunas, unas 18 diferentes. Se las ponen a los agentes que caen al agua para evitar que enfermen. Es un río muy contaminado por culpa de los humanos. El agua apesta como nada que haya olido nunca. Por aquí fluyen unos 25.000 litros por segundo. El río va hacia el noroeste, donde están los campos de cultivo. Y esos productos son los que se consumen después en Ciudad de México. De modo que estamos siendo envenenados. Las aguas fecales regresan a nosotros en forma de comida. Estamos contaminando y agotando las existencias de agua dulce. Estamos consumiendo los acuíferos subterráneos a gran velocidad y no somos capaces de reabastecerlos. Llueve. El agua cae sobre el suelo y se filtra hacia el interior del terreno acumulándose en el subsuelo. Forma así acuíferos o aguas subterráneas. Pero ¿qué cantidad de nuestras existencias de agua se almacenan en el subsuelo? Solo podemos hacer un cálculo aproximado. Por eso el aumento de nuestra dependencia de las aguas del subsuelo es un asunto que merece ser estudiado. En Oriente Próximo también existió una especie de Atlántida, pero que resultó ser real. La ciudad recibía el nombre de Ubar y desapareció sin explicación. Un grupo de arqueólogos descubrió, a partir de la extracción de aguas subterráneas, que se la había tragado el desierto. Y eso es algo que está ocurriendo actualmente en Florida. Socavones gigantes aparecen en el suelo e inmensas cavidades que se abren en la superficie. Los efectos no siempre son tan evidentes como un hoyo o una ciudad perdida, pero regiones enteras pueden hundirse a medida que se agotan las cuencas de agua. Han extraído el resto del agua que quedaba bajo la ciudad. La ciudad se está hundiendo literalmente y las iglesias empiezan a inclinarse. El hombre lleva más de 1000 años ideando formas de aprovechar el agua del subsuelo. La diferencia ahora es la tecnología. En la actualidad podemos extraer 113.000 millones de litros de agua subterránea al día. Fabricar un coche de gama media supone unos 350.000 litros de agua. De 2 a 7 barriles de agua por cada barril de petróleo. Un microchip, 32 litros. La comunidad agrícola empezó a explotar los acuíferos cuando aún no había demanda sobre este recurso. Actualmente, la ley les permite utilizar cantidades limitadas. Cuando extraemos agua para el riego, parte de ella vuelve a filtrarse al terreno en lo que se llama recarga o flujos de retorno. Mientras no extraigamos más agua de la que se recarga, estaremos utilizándola de un modo sostenible. El problema es que extraemos hasta 15 veces más agua del subsuelo de la que regresa a él.
Y eso es la causa de la actual crisis. La gente no asume que el mundo se está convirtiendo en un desierto. En muchos lugares los desiertos se han extendido. Nuestros suelos se erosionan. Los vientos, las inundaciones y la sobreexplotación de los pastos provocan daños en la superficie de la tierra y la endurecen hasta el punto de dificultar el filtrado del agua. Nuestra fuente de vida se va a través de los sistemas de alcantarillado y de los ríos y llega directamente a los océanos. En la tierra desaparece la humedad y la vida. A medida que vamos desecando la tierra, su color cambia del verde al amarillo y toda el agua dulce se va acumulando en el fondo del océano. Nos enfrentamos a los problemas que nos enseñaron en el colegio, sobre este ciclo del agua que jamás acabaría. Técnicamente esta afirmación es cierta, pero si no puedes acceder al agua, si la extraes de un acuífero y la viertes en el desierto, o si la contaminas, la malgastas inútilmente. Eso es lo que debemos entender. No hay lugar en el mundo donde podamos escapar de esta realidad. Los países ricos tardarán más en sufrir las consecuencias, pero hay zonas donde ya las están sufriendo y nadie escapará de la crisis del agua. Si hay algo que vaya a afectar a nuestras vidas es eso, la preocupante escasez de agua. Vemos nuestros lagos llenos de agua y pensamos, ¿dónde está el problema? Hay muchísima agua, pero si el lago se secara, ya no habría más agua. Tenemos que empezar a abordar el asunto de las fuentes renovables, las que proceden del ciclo hidrológico. Estamos llegando a una situación en la que cada vez hay menos fuentes renovables. Con la ayuda de los expertos en el tema deberíamos calcular cuánta agua queda exactamente, cuáles son las fuentes renovables y cómo definirlas. Esa es realmente la tarea más urgente, averiguar cuáles son los límites y respetarlos. La política. Para algunos, depender de la desalinización en el futuro no es una mala opción. Solo los países ricos, el Banco Mundial o las grandes empresas, o la combinación de los tres, podrían construir plantas desalinizadoras. Los grandes lagos empiezan a estar en el punto de mira. El agua del norte de California se transporta a través de enormes conductos y canales hasta el sur de California y se utiliza para cultivar alfalfa. La alfalfa se transporta en barco a lugares como Japón y allí se emplea para alimentar al ganado, sobre todo al buey de Q. Después, la carne del ganado es exportada a Estados Unidos. Hemos implantado un sistema agrícola que ha dejado de ser eficaz y que se basa en el concepto del agua virtual. Se cultiva cereal para exportar en tierras de secano y después se transporta a países muy alejados. Lo lógico sería producir los alimentos que se den en cada zona de un modo sostenible. Nosotros, como pueblo, debemos proteger el agua del siglo XXI. ¿De cuánta agua dispongo? ¿Cuánta me pertenece? Deberíamos saber eso, igual que sabemos el nombre de nuestra ciudad. Y deberíamos preguntarnos de dónde procede el agua que bebemos. ¿A dónde van las aguas residuales? No tenemos que hacer nada más, solo preguntar. Sobre la crisis del agua hay grandes responsabilidades que estarán asumiendo o que deberían asumir los gobiernos del mundo. Pero sobre todo, cada uno de nosotros tenemos que ser responsables. Si pensamos que 1.200 millones de personas no tienen acceso a algo tan simple como esto, un vaso de agua potable, los que sí lo tenemos, lo mínimo que podemos hacer es cuidarla. No es exagerado decir que de este recurso depende nuestra vida. Y algo mucho más importante, el futuro de muchísimas más. Chau.